Bienvenidos a los canales de Xochimilco, donde la belleza de los jardines flotantes se pudre bajo el peso de 1000 miradas inertes. Imagina un santuario donde el silencio solo es roto por el crujido de plásticos quemados por el sol y el susurro del viento entre extremidades de porcelana. Hoy no buscamos una atracción turística, buscamos la verdad tras la isla de las muñecas. Un lugar donde un hombre dedicó 50 años de su vida a apaciguar el espíritu de una niña ahogada, creando una pesadilla visual que desafía la lógica y la cordura. Prepárate porque lo que estás a punto de ver no es solo folclore, es una tumba abierta al aire libre que te observa mientras caminas. Xochimilco es el último vestigio del Imperio Azteca, un laberinto de espejos de agua donde la historia flota entre lirios y lodo. Sin embargo, conforme la trajinera se aleja de la música y el color de los embarcaderos principales, la atmósfera cambia drásticamente. El aire se vuelve denso, cargado con el olor a humedad estancada y vegetación en descomposición. Aquí, los canales se estrechan y los sauces llorones parecen estirar sus dedos para rozar la superficie del agua negra. Es en este rincón olvidado, donde el tiempo parece haberse detenido por decreto de lo sobrenatural, donde surge una silueta que hiela la sangre del explorador más experimentado. Todo comenzó en la década de los 50 con un hombre llamado Don Julián Santana Barrera. Buscando la soledad del ermitaño, Julián se refugió en esta chinampa, lejos de las miradas de la civilización, pero la paz le fue negada de la forma más trágica imaginable. Cuenta la leyenda que Julián encontró el cuerpo sin vida de una pequeña niña, atrapada entre los lirios de su orilla, con los ojos abiertos hacia el vacío. A pesar de sus esfuerzos desesperados por reanimarla, el agua se cobró su deuda, dejando al hombre con una culpa que pronto se transformaría en una obsesión sobrenatural. Pero la muerte de la niña no fue el final. Fue apenas el primer eslabón de una cadena de eventos inexplicables. Poco después de la tragedia, Julián encontró una muñeca vieja flotando en el mismo lugar donde la niña había perecido. Convencido de que el juguete pertenecía a la pequeña y que su espíritu estaba atrapado en él, lo colgó de un árbol como una ofrenda de paz. Pero el silencio de la isla no trajo consuelo. Julián comenzó a escuchar pasos invisibles sobre la tierra húmeda, lamentos que se filtraban entre las cañas y una presencia opresiva que no lo dejaba dormir. Fue entonces cuando comprendió que una sola muñeca no sería suficiente para calmar la angustia de aquella alma errante que ahora reclamaba su atención. Durante las siguientes 5 décadas, la isla se convirtió en un altar macabro de proporciones colosales. Julián recolectaba cada muñeca que encontraba en los canales o en los basureros, sin importar su estado de putrefacción. Hoy, miles de figuras mutiladas, con cuencas vacías y extremidades rotas, cuelgan de los árboles como frutos podridos de una civilización olvidada. La luz del atardecer golpea sus rostros de plástico derretido, creando sombras que parecen moverse por cuenta propia entre la niebla. Muchos lugareños aseguran que, al caer la noche, las muñecas giran sus cabezas al unísono, custodiando un secreto que don Julián se llevó a la tumba. Caminar hoy por la chinampa de don Julián es internarse en una necrópolis de polímeros y moho. Con el paso de las décadas, las muñecas han dejado de ser simples juguetes para convertirse en extensiones de la propia naturaleza corrupta del lugar. El sol ha agrietado sus pieles sintéticas, dándoles una apariencia de carne humana quemada, mientras que el salitre del canal ha devorado sus ojos, dejando cuencas negras y profundas donde ahora anidan arañas y escorpiones. No hay brisa que mueva estos cuerpos inertes, parecen colgar por pura voluntad propia, balanceándose rítmicamente como si ejecutaran un baile macabro en honor a su creador, quien pasó sus últimos años hablando con ellas en un lenguaje que solo los muertos comprenden. ¿Fue Julián Santana un hombre devorado por la esquizofrenia o un centinela protegiéndonos de algo mucho más oscuro? Los testimonios de quienes se atrevieron a visitarlo antes de su muerte describen una transformación inquietante. El hombre ya no recolectaba muñecas por compasión, sino por supervivencia. Afirmaba que las muñecas eran recipientes, que capturaban las energías malignas que emergían del agua durante las noches sin luna. Los susurros que antes eran lamentos de una niña se convirtieron en voces corales que le exigían más ofrendas. La atmósfera en la isla se volvió tan densa que incluso la luz del día parece filtrarse de forma distinta, como si la densidad del dolor acumulado en el plástico distorsionara la realidad misma. El misterio alcanzó su punto más álgido el 17 de abril de 2001, cuando el destino decidió cobrar su última factura. Don Julián fue hallado sin vida por su sobrino, flotando exactamente en el mismo lugar donde, 50 años atrás, él aseguraba haber encontrado el cuerpo de la niña ahogada. La causa oficial fue un infarto, pero para los habitantes de los canales, la verdad es mucho más siniestra.
Se dice que el agua finalmente reclamó al guardián para que se uniera a su corte de sombras. En el momento de su hallazgo, cientos de muñecas parecían observar el cadáver de su amo desde los árboles, con una expresión de triunfo tallada en sus rostros de porcelana sucia. Hoy, la Isla de las Muñecas es un destino de culto para los amantes de lo inexplicable, pero el turismo no ha logrado disipar su aura de pesadilla. Los equipos de grabación de alta tecnología suelen fallar inexplicablemente al desembarcar. Las baterías se agotan en minutos. Y los sensores de movimiento detectan presencias donde solo hay aire estancado. Los visitantes más sensibles informan de una sensación de asfixia inminente. Y el sonido de risas infantiles que parecen emanar de la tierra misma. No es solo un museo del horror, es un organismo vivo que sigue alimentándose de la energía de quienes cruzan sus fronteras. Un lugar donde la línea entre el recuerdo y la aparición se ha borrado para siempre. Al final de nuestra expedición por Xochimilco, queda una pregunta que nos perseguirá mucho después de apagar la cámara. ¿Qué es lo que realmente custodiaba don Julián? Quizás la Isla de las Muñecas no es solo el monumento a una obsesión, sino una advertencia de que hay deudas que ni siquiera la muerte puede cancelar. Mientras la trajinera nos aleja de la orilla, las siluetas mutiladas se pierden en la niebla, pero sus miradas fijas permanecen grabadas en nuestra mente. En este rincón de México, la tragedia se convirtió en leyenda, y la leyenda en una realidad de plástico y olvido que sigue esperando a su próximo visitante, porque en la isla nada se pierde, todo se queda esperando en el fondo del agua negra. Todo se queda esperando en el fondo del agua negra.